Bienvenidos a Martes de Mártires. Mira, están viendo esto y sé que muchos de ustedes empezaron ya. Alan, ¿cómo bienvenides? No empieces, estás maltratando el idioma. ¿Qué es eso? Es una letra. Es increíble lo que una letra, la letra E, puede provocar en la gente. ¿Y por qué? ¿Por qué existe la letra E? Porque existe la identidad no binaria. Y de eso vamos a hablar hoy, porque hoy es martes, Martes de Mártires. Martes de Mártires es un podcast asociado al musical Siete veces Adiós, en donde consultamos y analizamos, junto a diversos expertos en psicología, psiquiatría y neurología, todo lo que pasa con nosotros cuando el amor nos llega o se va. Hola a todos, yo soy Alan Estrada y esto es Martes de Mártires, un podcast asociado a Siete veces Adiós, un musical hecho con el corazón roto que se presenta de viernes a domingo en el Teatro Ramiro Jiménez. Llevamos más de 2 años y medio en cartelera. Vayan a ver sietevesesadios.com, ahí están los boletos. Y hay un texto al iniciar la obra, cuando presentamos una historia de amor, que es Siete veces Adiós es una historia de amor, que dice, los llamaremos él y ella, pero bien podrían ser él y él, ella o ellas. Y hay mucha gente que se nos ha acercado a nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es eso de ellas? Y no sé qué. Y entonces entendemos que existe algo que es la identidad no binaria. Pero sabemos tan poco al respecto, y yo me incluyo, sabemos muy poco. Es algo que podríamos decir que es relativamente nuevo, aunque ha existido históricamente, solamente que ahora le hemos puesto nombre y la importancia de la identidad. Y qué mejor para hablar de ese tema que Paline, bienvenida. Gracias por invitarme, estoy muy feliz. ¡Qué bueno! Te veo así. Claro. Radiante. Sí, siempre. Muchas ¿Cómo diría? gracias. Radiante. Sí. Fíjate, Hay palabras que ya te lo dan, mira. te lo dan en automático. Exacto. Y a mí me gustaría empezar, Paline, por lo más básico, porque la neta es que el público de Martes de Mártires es una gente bien chida. O sea, una comunidad que él piensa, que le da vuelta a la ardilla, pero hay muchos temas que pues, no necesariamente uno nace aprendiendo. Claro. ¿Qué es la identidad no binaria? Pues bueno, la identidad no binaria es, puede ser no binario, no binaria, como ustedes lo quieran decir. Justamente es una identidad que no se define por los conceptos de hombre y mujer. Dentro de la no binariedad existen como muchas identidades, o sea, puede ser género fluido, género no conforme, agénero, demigénero, o sea, existen muchos más términos dentro del paraguas no binario, pero digamos que somos todas estas personas que no nos acomoda el concepto del ser hombre y el ser mujer, que estamos en medio o digamos que nos movemos entre uno y otro, o sea, como que existen muchas combinaciones, pero es eso, digamos que no. Y esto tiene que ver tanto con la identidad como con tu expresión de género. Sí, pero son cosas distintas. Las personas no binarias se pueden ver de muchísimas formas y por eso la gente luego se queda como de ¿qué? Porque una persona no binaria no necesariamente es una persona andrógina. Puede ser una persona no binaria que se vea muy femenina o que se vea muy masculina o que es ahí que pulule entre los dos lados, pero exactamente no, la expresión de género no tiene que ser de ninguna forma en la no binariedad. Sí, o sea, como que si tú piensas en una persona no binaria, no es como que hay una foto que digas, esto es. Exactamente. No. Al revés, hay 100,000 maneras de verse no binaria y entonces, pues eso es un poco creo que lo que confunde a la gente. Y eso le podemos llamar un espectro. Exactamente. Entonces, digamos que la identidad no binaria es un espectro. Como todas las identidades en la realidad, pero sí, es un espectro en el que, pues sí, nos podemos mover, digamos que de un lado al otro. Múltiples posibilidades. Múltiples millones, las más. Wow. Y esto entraría dentro de la identidad trans. Sí, y de las personas trans, exactamente. Qué bueno que lo preguntas. Porque hay muchas personas que tienen esta duda, ¿no? Como más o menos ya estamos entendiendo a las personas trans, que es personas que se les asigna un género al nacer y no se identifican con ese género y se transiciona, digamos que, al otro género. Pero también dentro de las personas trans estamos las personas no binarias porque digamos que tampoco nos identificamos con el género que se nos asignó al nacer. A mí me dijeron, tú eres niña, y yo dije, vemos. Y vamos viendo, bebé. Y deben saber, o sea, es que Paline, haces muchas cosas, pero obviamente eres comediante. ¿Cómo diría artista, conductore, creadora de contenido, todo guionista, drag? Todo. Hago todo lo que y comediante. Oye, haces muchas cosas. Hago muchas cosas. La comedia me gusta mucho justamente porque creo que es una manera de
pasar la información de una manera más tranquila. Es un buen lubricante. Exacto. Entonces, justo a mí me dijeron, oye, tú eres una niña, pero pues la vida me ha llevado a decir que no. Entonces, pues también hay una transición en el género. Y en mi caso, por ejemplo, también hubo una transición en mi expresión de género. Hay personas que no, que hay personas no binarias que solamente existe la transición de la identidad, pero pues sí, digamos que no nos identificamos con lo que se nos dijo en un principio. ¿Y tú en qué punto crees que nos encontramos como sociedad al respecto? Mira, yo quiero pensar que ya estamos bien avanzados, pero la verdad no. O sea, yo creo que falta muchísima información y la neta es que no es culpa de nadie más que del sistema porque no nos explicaron nada, nadie nos dijo, más bien solo nos dijeron es o esto y tenemos que seguir esas cajas. Y la neta es que yo también siento que ni siquiera las personas cis que se identifican con el género que se les asignó al nacer caben dentro de la caja del hombre y de la mujer, ¿no? Como que son cajas muy estrictas y que tenemos que llenar como ciertos checkpoints ahí de esto sí queda y esto sí queda para lograr el ser mujer que quiere la sociedad y el ser hombre que quiere la sociedad. Y entonces, pues, por eso a mí me gusta mucho hablar de ese tema, porque creo que, aunque te sigas identificando con el género que te asignaron al nacer, hay muchos cuestionamientos para que tu identidad se forme desde lo que tú quieres y no desde lo que te dijeron que tenía que ser, ¿no? O sea, si tú eres una persona que se identifica como hombre, construir esa identidad desde lo que tú quieres, no desde el hombre que te dijeron que tenías que ser, porque eso me parece que nadie lo va a lograr. Exacto. A mí me encanta. Hace poquito estuve en un podcast con Ángel Candia en su Love. Bueno, Loop, yo siempre lo digo mal. Loop social. Sí, exacto. Y entonces justo le hablaba, le digo, yo me inventé una analogía que me gusta mucho, que es cada uno de nosotros es una casa, ¿no? Y todos tenemos un jardín. El jardín forma parte de nuestra identidad, de nuestra expresión. Entonces, cada uno de nosotros decide qué flores, qué plantas, cómo lo quieres decorar, cómo lo quieres. Entonces, todos los jardines son diferentes. Todos. Y todos son válidos. El problema es cuando el vecino de al lado empieza, ¿y tú por qué tienes rosas? Exacto. ¿Y tú por qué? No, es que todos los jardines deberían de ser así. Como el mío. Ajá, y no. No. Entonces, el respeto es básicamente, no le digas al vecino qué tipo de flores o qué tipo de plantas quiere tener, sino celebra que su jardín es diferente al tuyo. Y aprende de su jardín. Y tú haz el tuyo. Exacto. O sea, tú haz el tuyo y celebra. Y hay jardines pues muy coloridos, muy exuberantes, muy selváticos. Y hay otros que a lo mejor son más sobrios. Pero sí creo, y me encanta lo que dices, Paline, de cómo cada uno de nosotros, independientemente si te identificas o no con el sexo con el que te tocó nacer o con el género, buscar tu propia identidad. 100%. ¿Tú crees que el movimiento no binario ayuda a gente que a lo mejor dice, bueno, sabes que yo no soy trans, yo estoy cómodo así, pero ayuda o inspira a que la gente encuentre su propia identidad? 100%. O sea, la verdad es que yo, además de ser una persona no binaria, soy muy apasionada del tema. No soy experta en género ni en nada de eso, solamente tengo mi experiencia. Pero la verdad es que sí he visto, y lo he visto con la gente a mi alrededor, cómo al poner este cuestionamiento sobre la mesa, la gente se empieza a cuestionar justo las imposiciones sociales. Y también por eso es tan confrontativo. Si tú te fijas cuando llegamos las personas no binarias y las personas trans en general, como, hola, soy esto, la gente reacciona de manera negativa, ¿no? Es como... No, porque es muy confrontativo decir, ¿cómo? Si esta persona le dijeron que era esto y ahora se identifica, entonces ¿yo en dónde quedo? ¿Cómo? Mi ser hombre de dónde nace, mi ser mujer de dónde nace. Entonces es muy confrontativo y es más fácil decir, no, mejor no. Pero es más chido y yo siempre digo que seamos lo que queremos ser, ¿no? O sea, como en vez de seguir el patrón de la sociedad nos impuso, es elegir el nuestro propio y la combinación del jardín que queramos. La incomodidad, la incomodidad del cuestionamiento. Nadie nos enseñó a incomodarnos, la neta. A mí me cuesta mucho trabajo y no me gusta estar en la incomodidad, pero creo que ahí hay muchas respuestas y cuando atravesamos la incomodidad podemos, creo que, encontrar mucha información súper bonita para vivirnos en libertad. O sea, lo único que yo digo, porque luego la gente dice, es que ya quieres que todo el mundo sea trans. Y yo, no, cálmate. Exacto. Tampoco es eso, sino simplemente que la vida que tú estés viviendo sea de la manera más libre y no que tú tengas que seguir un camino, porque eso va a ser súper triste porque nunca lo vas a lograr. Claro. Siempre hay una zanahoria más lejos que tienes que ir a alcanzar y eso es muy cansado. Hay algo que yo he dicho en este podcast que es cuando hay libertad de elección no puede haber imposición. Exactamente. Y lo que me gusta pensar de las identidades trans, de las identidades no binarias, es que estas, por el contrario de lo que mucha gente cree, no anula a las otras. Claro, al revés. O sea, para mí, por ejemplo, te voy a contar una historia personal con mi novia, ¿no? O sea, mi novia es una persona que se identifica como mujer y así está, pero
Cuando yo le compartí mi no binariedad fue la primera persona a la que le dije, ¿no? Y ha sido muy bonito ver eso, o sea, cómo la información que yo le he dado con mi propia identidad, con mi propio ser, ha cambiado en ella, ¿no? Y cómo también ya se cuestiona cosas de que, ay, esto, por ejemplo, el feminismo, ¿no? El feminismo dice que solo las mujeres con vulvas son las que, y es como, vemos, ¿no? Vemos si realmente es eso, y yo, mi ser mujer, cómo lo puedo trabajar sin que sea una imposición. Entonces, verla también, recibir la información sin rechazarla, sino más bien integrándola y cómo esta información puede servirnos a todos, es muy bonito, porque en vez de tomarlo como algo que te está afectando a ti, es algo que te está sumando, ¿no? Y que te está dando algo que nunca nadie tampoco nos dijo, o sea, nunca nadie nos explicó nada, solamente nos dijeron, las mujeres tienen que procrear, tener una familia, verse siempre bien, pero no muy bien para que no las vaya a desear el novio de la otra, o sea, como ya sabes, como todo esto. Y los hombres, salir a trabajar y proveer y no tener contacto con sus emociones, nada más venir y dar dinero, y eso es muy apretado, ¿no? Y entonces yo siento que hay muchas más posibilidades. Y también otra cosa que a mí me pasa es esto, ¿no? Como decimos, es que esa experiencia no me toca porque es de hombres o es de mujeres, ¿no? A veces, o esa ropa no me la voy a poner porque es... Y yo digo, nos limitamos mucho a experiencias de la vida porque no nos tocan, entre comillas, cuando pues no debería de ser así. Las cosas no se deberían de dividir por sí o no, bien o mal, ¿no? Como que la binariedad en general, no solo del género, creo que hay mucha información que está en el medio que podríamos usar. Sí, empezando por el rosa y el azul. Eso. O sea, Sí, que ha sido yo como no me lo toques más... ese tema. Sí. Hay una pregunta que yo he tenido mucho tiempo dándole vueltas y te voy a confesar que alguna vez la propuse en una mesa y levantó olas. Claro. Pero era una pregunta que te juro yo lo hago desde el amor y desde la ignorancia de saber, quiero saber. Si una persona que tiene una identidad no binaria no se identifica ni con el género masculino ni con el femenino, ¿cómo defines la orientación sexual de esa persona? Ok, lo que creo, y eso pasa con la no binariedad, lo que creo es que toda la vida nos hemos basado en hombre o mujer, toda la vida. Y ahorita justamente, bueno, siempre hemos existido las personas que no nos vivimos de eso, pero hasta ahorita se está pudiendo nombrar. Entonces lo que creo es que justo las palabras que ahorita existen, todas están descritas desde lo binario. O sea, lesbiana, mujer que le gustan las mujeres. Gay, hombre que le gustan los hombres. Bisexual, persona que le gustan hombres y mujeres. O sea, como que todo está escrito dentro de esos términos. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo me identifico mucho con la lesbiandad. Fue la primera cosa que me acuerpó, digamos que fuera de la norma, y fue un camino que a mí me ayudó mucho justamente como a descubrirme, a salirme de lo que me habían dicho. Cuando me definí como no binaria, dije, no, ya no soy lesbiana, fuchi, y aventé el término para allá, ¿no? Como no soy mujer, y entonces estaba yo también como muy enojada con que me habían impuesto un género. Entonces rechacé todo lo que fuera del ser mujer. Y después volví a él y dije, espérame, no, a mí la lesbiandad también la puedo reconstruir. Y en la lesbiandad habemos muchas, de hecho ha habido lesbianas no binarias desde toda la vida, ¿no? Y las mujeres, hay muchas mujeres lesbianas que ni siquiera son completamente femeninas. Entonces como que, digamos que hemos jugado con el género desde siempre y también dentro de los hombres homosexuales, pero el idioma y las palabras que nos han puesto están definidas por lo binario. Entonces lo que yo creo más bien es que pues hay que reconstruir las palabras y las definiciones. Hay personas no binarias que no les caben esas palabras, pero hay personas que sí, como a mí. Yo retomé la lesbiandad y dije, sí me identifico con ella, porque en la lesbiandad también existimos personas no binarias, ¿no? Y no solamente mujeres, existen. Y también creo que dentro de los hombres gays, existen muchos hombres gays que no se identifican con el ser hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos agarrar los términos y volverles a dar otra definición? Entonces, ¿tú crees que en el futuro crearemos nuevas palabras para poder definir la orientación? Pues es lo que está pasando ahorita y por eso la gente está bien enojada con la E, ¿no? Porque empezamos a agarrar el idioma y decir, oye, a ver, espérame, hay un error en la Matrix, porque estamos hablando todo con plural masculino y primero, pues las mujeres no están siendo nombradas. Y ahora si hablamos de la no binariedad, pues entonces hay que empezar a cambiar los términos y empezar a usar la E, y la gente se enoja mucho, ¿no? Como de, es que ya están inventando palabras. Pero yo digo, pues todas las palabras se inventaron. Chocoflán no viene del náhuatl, José Miguel, entonces, o sea, no podemos pensar que Zambombazo viene del zapoteca, o sea, todas las palabras se han inventado en algún momento y entonces pues hay que incomodarnos, acomodarnos y retomar las palabras desde donde como la palabra joto, por ejemplo. O sea, como que no la usaron tanto de manera despectiva que ya la retomamos y ahora yo todo el tiempo estoy diciendo que soy un joto y me encanta Claro, o sea, decirlo. resignifica. Resignificar los términos hacia lo que le acomode a la persona que lo está usando. Pero ¿tú por qué crees que la E causa tanto ruido? Ay, porque, pues mira, porque yo creo que nos cuesta mucho trabajo el cambio.
Y más cuando tiene que ver en afectar a la punta de la pirámide que son los hombres heterosexuales cisgéneros blancos, ¿no? O sea, cuando tú le dices a un hombre, es que ya el idioma no va a ser solo para ti. ¿Cómo? Pero si toda la vida me han hablado a mí. Y nunca se ha puesto a pensar en que ni siquiera, no sé si viste un contenido que estuvo rondando mucho en el internet, de una maestra que decía, las niñas toda la vida tienen que estarse cuestionando si están incluidas o no en el idioma, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, en la escuela es, niños, saquen su cuaderno. Y entonces todo el mundo saca su cuaderno. Niños, fórmense. Niños, vayan al fútbol. Y ahí van las niñas y las maestras, no, solo los niños. Espérame, pero hace rato en niños sí estábamos incluidas las niñas, ¿no? Y entonces las niñas o las personas socializadas como mujeres crecemos todo el tiempo, ¿nos están hablando a nosotros o no? ¿Sí será que nos incluye o no? Y eso pues está cañón. Y los hombres nunca han vivido eso. Entonces lo que creo es que cuando tú le dices a un hombre, oye, tus privilegios o lo que tú siempre has querido va a cambiar, pues es incómodo. Claro, además un privilegio que ellos lo entienden más como un derecho. Claro, y de que toda la vida el idioma me ha hablado a mí, pues sí, pero hay personas que no han sido nombradas en todo el mundo, entonces algo hay que hacer, algo hay que cambiar. Sí, las cosas cambian. Yo, a mi entender, las cosas cambian, no cambian de un día para otro. Claro. Los cambios duelen, incomodan, Mucho. levantan polvo, dan comezón. Y yo creo que hay gente como tú que son factores de cambio. Lo hablábamos esa vez que nos conocimos y coincidimos sí, claro. en el evento. Yo creo que del ejército de la diversidad, la primera línea de batalla en este momento la tiene la comunidad trans. 100%. Y también es porque somos quienes hemos tenido justamente menos privilegios y de abajo es de donde viene la conversación como de, oiga, nos han estado pisando todo este tiempo, ¿qué tal si lo hacemos diferente? O sea, la conversación no va a venir de arriba, no va a venir de una persona con todos los privilegios que diga, ay, ¿sabes qué? Me imagino que no todo el mundo tiene los mismos privilegios que no. No. Y son cambios pequeños que podemos hacer. Claro. A mí me gustaría compartirles, en 7 veces a Dios, tenemos 2 personas trans, ¿no? Y al principio, cuando empezamos a ensayar, Enrique Torremolina, que de hecho va a estar invitado en este podcast, fue y nos dio una plática como para sensibilización y para hablar, y todo mundo de una manera súper respetuosa, pero muy bonita, expresó sus dudas, ¿no? Ya. Y entonces me acuerdo que Luis Ro, en ese momento, que es nuestro diseñador de vestuario, nos dijo, qué bonito, nunca me había sentido en un lugar de esta manera, incluida. 100%. Y fue muy, muy bonito sentir que éramos un lugar seguro para ellas. Y es que eso, Alan, es un cambio sumamente importante. Para mí igual, o sea, yo hago de todo y pues dentro de esas cosas me salí un poco del mundo corporativo y del godinato por eso mismo, porque yo tuve que empezar a fingir y a empezar a buscar trabajo diciendo que era mujer, ¿no? Y usando mi nombre anterior y todo. Y para mí, pues al principio funcionaba, pero después empezó a ser muy incómodo porque yo tenía que estar incómode para no incomodar a las demás personas, ¿no? Y entonces quien la estaba pasando mal era yo. Pero estoy muy acostumbrada a eso. Y entonces hasta que me di cuenta y dije, oye, no, o sea, no puedo vivir así. Y hasta que encontré un espacio de trabajo ahorita justamente en donde me compartieron, que tuvieron una plática de sensibilización. O sea, yo entré a mi primer día de trabajo y todo mundo ya tenía mis pronombres bien aprendidos, sabían cómo usarlos. Y eso para mí fue como, wow, o sea, sí se puede y sí es bonito porque eso le pasa a todo mundo, a todas las personas que se identifican con su género. Eso es lo que les pasa. Llegan a su lugar de trabajo y les hablan por su nombre porque no todo el mundo podría tener que vivir esa experiencia. Sí, y también entender que estamos en un proceso de ajuste. Claro. Y que hay errores. Claro. Oye, los mártires tienen muy buenas preguntas Me que encantó. me gusta. Todas son anónimas, aunque aquí Ok. tenemos un nombrecito, pero yo nunca Lo digo. vamos a decir. ¿Qué te hizo darte cuenta que eras no binaria? El drag. Yo le invito a todo mundo a que se draguee, aunque sea en las profundidades de su cuarto, sin que nadie les vea. Pero de verdad, o sea, yo estaba de que me tengo que draguear. Y pues yo me vivía como una mujer muy lesbiana, la más lesbiana del mundo. Pero había algo que no me acomodaba tampoco dentro de la mujer lesbiana, ¿no? Y entonces un día en mi cuarto, así literal, me pegué las chichis, me puse un bigote, me peiné. Era aparte un joto, la verdad. O sea, me joteé muchísimo. O sea, no era así un varón horrible que le va al Atlas. No, ay, no es cierto. No es cierto. Pero era muy gay mi personaje, o sea, como dentro de lo drag era un personaje súper gay, súper femenino, pero hombre, ¿no? Y ahí me vi al espejo y dije, ¿qué es esto? O sea, wow. Y después lo llevé, o sea, primero lo hice en mi cuarto y después lo llevé a un show. Dije, a ver, pues yo me voy a hacer un show drag. Y cuando lo hice fue así, una euforia máxima. Y a partir de ahí dije, a ver, si yo estoy haciendo esto como para un performance de una obra o de algo, ¿por qué no lo hago para toda la vida? Y pues ahí me explotó lo que yo le llamo la tacha del género. Porque de verdad empecé de que, no soy una señorita, no me identifico como mujer. Y ahí empezó como a expandirse un poco como mi identidad. A partir de
pues probar otras cosas que no me tocan, ¿no? Entre comillas, o sea, que no era para mí el bigote, que no era para mí el ser hombre, y probarlo fue como, ay, me siento cómoda en este espectro también. Entonces, hagan drag, travístanse todos. ¿Y tu gente cercana cómo lo tomó? ¿Cómo lo comunicas? Pues mira, todavía estamos en proceso con personas cercanas a mí, pero pues primero fue el trabajo conmigo, ¿no? Como primero es esa transición individual. Y luego viene, pues, digamos que la transición social, ¿no? Que es empezarle a decirle a las personas. A la primera persona que le dije fue a mi novia y fue muy hermoso y siempre cuento esta historia porque fue la primera persona que me nombró en ella, ¿no? Yo lo escuché. Porque una cosa es decir, sí, soy no binaria y ya, la más no, sin género, venga. Y después, pero una cosa es decírtelo tú y después que alguien más diga, ella quiere agua. Y yo... Y siempre lo cuento como ese momento de haber llegado a casa, porque yo nunca en mi vida, nadie me había hablado así. Siempre era ella, y pues yo había asumido que ese era lo... Pero cuando escuché el ella, algo así, algo se acomodó por fin, ¿no? Y entonces, pues primero fue con mi familia elegida, digamos, con mis amigues, también se lo platiqué a mi familia nuclear y pues justo también es distinto, ¿no? Porque son personas también pues con otras edades, con otras vivencias, entonces es ir acomodando, ¿no? Hay personas que lo entienden mucho más rápido, hay personas que todavía cuesta trabajo, pero pues creo que, y algo que tú dices mucho es como compartir también la información desde el amor y el entender que la gente tiene un espacio y un tiempo para aceptar las cosas y eso es válido, pero pues también es válido para las personas trans no binarias decir que sí, que no, hasta dónde sí y hasta dónde no, qué tanto vamos a explicar y qué tanto no, ¿no? Como... Es tu decisión. Ajá, exacto, es la decisión y creo que eso también es válido, ¿no? Y el proceso de cada persona trans es muy distinto, es muy distinto. Cuando Ángel Candia estuvo en este podcast, me gustó mucho lo que él hablaba pues del lenguaje inclusivo, de utilizar la E. Decía que independientemente de si lo entendías, si te gustaba o si no lo comprendías, era algo que permitía a las personas como tú contar su historia. 100%. Y me parecía eso hermoso. Y yo lo digo mucho en las redes. A mí a veces la verdad pierdo los estribos porque me enoja la gente que no lo entiende. Digo, es que no lo tienes que entender, solamente respetar y abrir la puerta a que alguien más te cuente su historia. Y además puede ser una historia fascinante, hermosa, de la que te enamores. Y también hacer las paces con que no vas a entender. O sea, yo nunca voy a entender lo que es ser un hombre blanco heterosexual cisgénero. Nunca en mi vida lo voy a entender porque no lo voy a vivir, pero puedo respetar que haya gente que se identifique así. Pero también es lo mismo, o sea, tú nunca vas a entender qué es lo que es una persona no binaria, o sea, no lo vas a entender porque no lo vas a poder vivir, pero eso de ahí a ponerle el pie a una persona que se exprese y se viva como quiera es una cosa distinta. Entonces, miedo. Exactamente. Y creo que, como dices, es el respeto. Y de ahí puedes encontrar muchísima información y muchas cosas muy válidas. Conozcan personas trans, yo siempre digo, porque ahí, cuando tú conoces a una persona trans, te puede llegar la información mucho más cerca. Y puedes entender y no verlo como, la que está ahí en la tele. No, pues estamos ahí. Y creo que en esta era del internet, que hay mucha información, pero también mucha desinformación. Yo siempre he dicho que cuando se trata de cualquier tema, pero en específico el tema de la diversidad sexual y en especial el tema de la comunidad trans, es acércate a las historias de primera mano. 100%. Porque luego escuchas hablar de que, claro, y entonces... Hay un secuestro de la narrativa que lo tergiversan y lo vuelven en contra, cuando en realidad escucha las historias de primera mano, escucha a la gente que ha transicionado, escucha a la gente que ha luchado por su identidad, escucha a la gente que te cuente su historia y vas a ver cómo sí te cambia la perspectiva. 100%, 100%. ¿Tú te consideras activista? Sí me considero activista. No, o sea, creo que hay personas que están, como tú bien dices, en el frente de la batalla ahí, haciendo unos acuerpamientos y yendo a, decirle a la gente en la cara lo que tiene que hacer. Pero sí me considero activista porque creo que estoy poniendo allá afuera mi historia, mi experiencia como, pues justo como punto de partida para cosas que no había antes, ¿no? A mí lo que más me gusta y que siempre invito a la gente es a perder el miedo a preguntar. Sí. Creo que en los temas de la diversidad y 100%. Con la comunidad trans, hay gente que me dice, sí, Alan, pero es que no sé cómo dirigirme a estas personas. Pregunta. Sí, es una pregunta tan mágica y yo creo que hasta amorosa, decir, oye, perdona, ¿cuáles son tus pronombres? 100%. Sí. O sea, de verdad, es un amor me interesa saber cómo quieres que te nombre. 100%. Y te lo digo porque yo justo tenía muchas amigas que me decían, es que te dejé de hablar porque no sabía cómo acercarme. Y yo ahí solo en mi casa, como papá, ¿no? Así yo, pero ¿qué pasó si la gente estaba cerca y después se fue, ¿no? Yo transicioné y sentí como la gente... Porque tenían miedo a acercarse. Y yo también entiendo porque, pues, también la información que está allá afuera es como...
ni preguntes ni digas porque la vas a regar. Y yo creo que no, o sea, perdamos el miedo al error y también perdamos el miedo a hacer cosas distintas porque nadie nos enseñó lo de preguntar pronombres, nadie nos dijo tampoco. Pero a mí me da mucha risa que yo paseo a mi perro y siempre, no sé si tú tengas mascotas, pero tú sales a pasear con tu perro y, ¡ay, qué bonito! O bonita, ¿es niño o niña? Así, esa es la primera conversación que tenemos cuando salimos con el perro. Y digo, ¿por qué no tenemos esa misma conversación entre nosotros? ¿Cuál es tu pronombre? Y a partir de ahí podemos comunicarnos. Y si te equivocas en la conversación, es muy distinto a que si lo estás haciendo nada más sin haber preguntado. Sí, ¿no? por chingar. Exactamente. O sea, sí hay una gran diferencia entre equivocarte y otra chingar. Y si te equivocas, sigues la conversación. O sea, tampoco tienes que ponerte, perdón, lo hice súper mal, discúlpame. Cálmate, estoy aquí en la comercial mexicana. No me tienes que venir a echarte encima de mí. Pero eso, error con, perdón, seguimos la conversación. Y no pasa nada, tampoco nadie te va a cancelar, ni te vamos a justiciar. Todo va a estar bien. Hay un caso muy famoso que se hizo viral en las redes sociales de compañere. Compañere, esta pues persona que en un Zoom, en una clase, tiene una crisis nerviosa por el no respeto de la identidad. Y siento que se ha secuestrado ese video, obviamente y sacado de contexto y todo, como para hacernos creer que esa va a ser la reacción que vamos a recibir si nos equivocamos en un 100%. Pronombre. ¿Qué opinas? Opino muchas cosas. Primero, yo justo salí yo como persona no binaria al mundo y a las redes gracias a ese caso en específico. Porque yo pude sentir cómo esta persona no era la primera vez que le decían ella y que le misgendereaban, ¿no? O sea, como que le malgenerizaban. Y eso es lo que siento que pasa, ¿no? Como esta persona, cuando llegó a gritar es porque, y he estado ahí, es porque ya llevaban muchas veces de haberle violentado y siendo agresivos con ella, ¿no? Entonces, cuando sale y dice, oigan, ya, por favor, ya basta, es cuando, ay, mira cómo se ponen. Claro. Y entonces lo que creo es que justamente no sabes tú, cuando tú te equivocas con una persona trans en el género, en el pronombre, y hay una reacción de esa manera, no sabes todas las veces que nada más en ese día ya le dijeron cosas horribles. En el metro, le sacaron de un baño, en el restaurante, o sea, y entonces por eso también hay que ser, pues entender que nuestras realidades no son las mismas, que las personas trans en espacios públicos se la piensan en tomarse un vaso de agua porque no queremos ir al baño, ¿no? O sea, cosas tan sencillas como esa, ¿no? Y entonces cuando tú llegas y le dices a una mujer trans y la malgenerizas y te responde de esa manera, es porque ya está harta, ya pasó muchas veces. Entonces, pues sí, claro que podemos responder de esa manera, pero no es nada más porque estamos desquiciadas, sino porque toda la vida hemos recibido y sufrido de ese tipo de violencias, ¿no? ¿Y lo vives todos los días? Pues sí, casi todo. O sea, y en cosas tan sencillas como, por ejemplo, cancelar el internet, o no, tengo que levantar el teléfono para cancelar el internet. Y a mí, pues, a mí me pusieron Paulina por la filántropa y económica, socióloga, Paulina Rubio. A mí me pusieron Paulina por Paulina Rubio y entonces pues cargo el Paulina para todos lados. Y si yo quiero hablar hacia el internet, oigan, no sirve mi internet, es señorita Paulina, espérame señorita Paulina, a ver, espérame un segundo señorita Paulina, ahorita le atiendo señorita Paulina, ay, le voy a pasar con otra persona señorita Paulina. Y entonces eso es pues soportar, ¿no? Como no voy a estar, y si le dices a una persona, oiga, no me digas señorita, sí, está bien, déjame lo paso con otra persona. Claro. Señorita Paulina, y entonces es como, tengo que estar peleando. En el baño, a mí me han sacado de baños de mujeres, muchas veces. Del vagón de mujeres también, ¿no? Y mucha gente, pues es que si no eres mujer, ¿por qué te metes al vagón de mujeres? Entiendo tu punto, José Miguel, pero también lo que pasa es que no es una respuesta entonces el dividirnos entre hombres y mujeres, porque entonces el vagón de mujeres, que se supone que es el espacio seguro, no es espacio seguro para todas las personas. Y si yo me meto en el vagón normal, pues también me pueden violentar por cualquier otra cosa, ¿no? Por cómo me lea la gente. Entonces creo que es un poco nada más entender que las realidades son muy distintas y que una persona trans tome el transporte público es muy distinto a que un hombre lo tome. ¿Y cómo eliges tus batallas? Ay, pues según lo que traiga, según se haya fumado marihuana, no es cierto. Sí, pues sí, la neta es que sí. O sea, según el estado de ánimo. O sea, hay veces que me ha pasado, por ejemplo, en el aeropuerto, yo no sé si tú sabías que la máquina esta que te escanea tiene un botón rosa y uno azul. O sea, que te escanea según el género que la persona leyó. Y yo lo supe porque así me enteré. O sea, literal, me pasaron a la esta y ya sabes, la señorita de caballero, pásele. Y yo lo que hago es callarme porque digo, si yo abro la boca, la gente, está el momento que yo le llamo el estremecimiento trans, ¿no? De que, caballero, pásele. Y yo, sí, gracias. Y la gente...
El no es un estremecimiento. caballero. Y entonces hay mucho estrés. Entonces yo digo, pues me prefiero ahorrarme ese estrés. Y entonces me meto a la máquina y el monito que estaba ahí poniéndole estaba de que, no, algo traes aquí, ¿qué traes? Y yo estaba de que, pero traes algo aquí. Y yo, "Ah". Y de repente le digo, no traigo nada. Y grita, es mujer. Y le pica al otro botón, ya pásele. Y yo volteé a ver y tenía un botón rosa y uno azul, esa máquina. Entonces hay cosas que ni siquiera sabemos, pero todo está dividido por ese tipo de cosas. Entonces por eso te digo que ni te la piensas y las personas trans vivimos ese tipo de cosas que son incómodas y que nada más estoy queriendo abordar un avión y ya todo el mundo supo en el aeropuerto mis genitales. Está fuerte. Y por el otro lado, cuando te enfrentas, por ejemplo, a llenar un documento donde cuando picas género, Sí. hay más de 2 opciones, ¿qué sientes? Paz. Bueno, cuando la opción es no binaria, porque luego te ponen hombre, mujer o prefiero no decir. Me encantan los tres géneros, prefiero no decir. Pero sí, o sea, cuando hay la opción de la no binariedad es bonito porque entonces te das cuenta que sí, como en las elecciones, que ya por fin, gracias a la magistrada Osiel Baena, ya existen personas con INE no binaria y entonces se pudo registrar en las elecciones que había hombres que votaron, mujeres que votaron y personas no binarias que votaron. Entonces, pues simplemente es como, pues esto está cambiando y yo siento mucha paz cuando existe esa información y creo que cuando no existe, pues sí hay que voltearlo a ver. Y en la, Es violento. en la cuestión de los documentos en México, ¿qué tanto una persona no binaria puede tener legalmente esa identidad? Pues se puede, de que se puede, pero lo que pasa es que pues no está homologado, porque pues México no es un país en el que tú cambias tu acta de nacimiento y ya se cambiaron todos tus documentos, ¿no? O sea, tú cambias tu acta de nacimiento y ya se puede, de hecho puedes cambiar también el género no binario, pero pues también tiene que cambiar tu CURP, porque la CURP dice M o H según seas hombre o mujer, y entonces ahora le pone una X, pero el sistema no lo lee, entonces a veces tú vas al SAT y dices, ya tengo mi nuevo CURP, y te dicen, no, es que no, el sistema todavía no funciona para leer este CURP. Entonces, lo que pasa es que sí se puede, pero hay muchísimas trabas y hay que estar cambiando, hay que ir individualmente a cada oficina a cambiar el nombre. Entonces, pues, no todo el mundo lo hace. O sea, hay unas preguntas de los mártires A que ver. me parecen como preguntas muy, no quiero decir básicas, pero No, que se a mí deben que de la gente saber. pregunte Sí. me gusta. Por ejemplo, ¿a qué baño entras o cómo resuelves el conflicto de este tema? Cuando Pues, no hay baños inclusivos. Pues mira, la verdad es que al que me siento más cómoda. Yo me siento más cómoda en el de mujeres porque yo no sé los hombres qué hacen en el baño de verdad. Yo lo he intentado varias veces, yo no sé por qué hay pipí en el techo. De verdad, yo no sé qué está pasando ahí. Entonces prefiero entrar al de mujeres y me siento más cómoda. Pero también yo soy una persona que quiero iniciar también una microdosis de reemplazo hormonal y entonces igual y mi voz ya no me va a poder sacar del problema, ¿no? Porque ahorita me dicen, joven, este no es el baño de hombres. Y yo, no, sí, soy una señorita damisela. Ya. Pero si cambia mi voz, pues no me voy a poder salir de ese problema, ¿no? Entonces yo prefiero el de mujeres, cada quien decide el que quiere. Pero pues sí. Aquí preguntan, ¿cuál crees que sea el mayor reto actualmente el que se enfrenta una persona con una identidad no binaria? Pues a la binariedad. O sea, que todo el sistema está dividido en hombre y mujer. Y entonces, pues, entrarle a eso es muy difícil porque no existe ni siquiera sistémicamente ni en los softwares del gobierno, ni en el idioma. O sea, apenas lo estamos poniendo la no binariedad, ¿no? Entonces creo que pues sí, el reto es la binariedad y romper con eso. Con ¿Tú que no crees es la que, única opción. y crees que haya gente que a lo mejor se queda en el closet binario con tal de no 100%. enfrentarse? 100%. Y he escuchado, mucha gente me lo ha dicho. O sea, gente cercana que ya igual y se vive dentro de alguna diversidad, ¿no? Lesbianas, hombres gays, pero que dicen, ay, no. O por la sociedad, o por, ay, es que si le digo a mi novio o a mi novia, ay, quién sabe qué vaya a pasar. Mi novia recibe un buen de comentarios de que, ay, yo no sé qué hubiera hecho si fuera tú, ¿eh? Así, o sea, cosas así, ajá. Ay, la gente. Y entonces es muy fuerte porque, pues sí, hay mucho miedo y mucho rechazo. Entonces sí, de que existe gente que prefiere no hacerlo, 100%. Y no solo no binarias, personas trans también. Como echarte todo el flete de la transición. Por eso que la gente diga, ay, hay hombres haciéndose pasar por mujeres para ganar medallas. No sucede, pues. O sea, no es como que tú un día te despiertas y dices, soy trans. O sea, pasan muchas cosas. A mí me parece que es una conversación muy interesante. Sí. Al final, yo creo en el equilibrio de todo. Creo que el tema que hoy... Mira, esta pregunta es buena. ¿Por qué pareciera ser algo tan nuevo? Pues yo creo que porque nunca se había... O sea, a ver, empecemos por las personas trans en general. O sea, tampoco es nuevo. Nada más que
Ahorita es milenario. Exacto, es milenario. Y hay muchas personas trans que antes ni siquiera tenían el coraje de salir. Lo que pasa es que la importancia de la representación, empezar a ver a más personas como tú en los medios de comunicación, en las historias, en el teatro. Entonces tú dices, no estoy sole, ¿no? Puedo yo accionar. Entonces creo que no es que sea nuevo, simplemente pues que ahora estamos pudiendo nombrarnos de esa manera y hay más personas haciéndolo y no nos sentimos soles en el camino, ¿no? Eso es lo que creo. Y hay una comodidad o incomodidad en el hacer la separación hacia un tercero. Es decir, por ejemplo, hay una conversación como muy importante y algunos premios ya lo empiezan a hacer de la separación binaria de los premios, ¿no? Mejor actor, Exacto. mejor actriz. Pero entonces, si hiciéramos una tercera categoría, ¿esto sería ofensivo? Pues no lo creo, pero a mí más bien, o sea, yo personalmente creo que más bien hay que cuestionar por qué lo estamos dividiendo en hombre y mujer. Es lo mismo que yo pienso con el deporte, que eso nos podemos echar 100 cosas, pero ¿por qué lo dividimos entre hombre y mujer si sabemos que hay hombres que pueden ser o sumamente flaquitos sin tanto fuerza a hombres muy igual con las mujeres, ¿no? O sea, lo que yo creo es que el género nos divide en dos cosas que ni siquiera nos puede encapsular a todos los hombres en una cosa y a todas las mujeres en otras cosas. Ya. Entonces, más bien yo me cuestionaría en sí, ¿por qué lo estamos dividiendo por género? Yo creo que en los premios, por ejemplo, los premios de arte, o sea, hay una razón, a mí me parece muy clara. Una es que los premios en realidad son un invento para fomentar la industria. O sea, Sí, 100%. al final los Óscares lo que hacen es que la gente vaya más al cine, los Tonys hacen que la gente vaya más al teatro, los Grammys venden más discos. Claro. Entonces, al tener dos categorías, te da la oportunidad de entregar más premios. Claro. Y entonces hay más personas premiadas, más proyectos premiados, y si reducimos todo en una sola categoría, pues reducimos los premios y entonces la industria a lo mejor se Claro. puede ver afectada. Pero qué tal que, o sea, bueno, no sé, yo me cuestionaría, así como, en vez de mejor actor, mejor actriz, pues mejor actuación. Mejor en performance. general. Ajá, mejor performance o mejor escena de llanto. Se pondría Mejor- muy o sea, perro. Se pondría muy perro. Pero porque sería más entonces, diver, sería más o sea, diver. imagínate tener compitiendo a Kate Winslet Claro. con se me olvidó Daniel Day-Lewis. O sea, me Estaría parece increíble. estaría Yo, wow, me increíble. urgió. Pero entonces daría solamente un premio. Es una gran conversación. Fíjate que yo justo estaba reflexionando respecto a todos estos temas que generan controversia. Yo siento que la clave es siempre abrirnos a las preguntas. Exacto. En lugar de inmediatamente cerrarnos de no, eso no es posible, decir, ok, pensemos por un momento en la posibilidad. Exacto. ¿Y qué pasaría? Como se hace en la comedia, ¿no? ¿Qué pasaría si? What if? ¿Qué hacemos si esto pasaría? Y entonces hay muchísimas posibilidades. Igual y dentro de eso desechamos 10, pero nos quedamos con 3 opciones que podrían ser hasta más divertidas. Podría entrar mucho más gente, sería más inclusivo, más diverso. Sí, habrá que ver. El deporte creo que es un tema aparte. Sí, es un tema aparte. Es un tema. Ni siquiera lo toquemos. Ajá. No nos importa. Porque No, la sí, gente sí, se sí. pone- no, sí, pero es que la gente se pone Yo lo mal. decía, por ejemplo, en el podcast que fui con Ángel, yo le decía, no hay que opinar de todo. Sí. O sea, tampoco. Exacto. Un no hay que- tatuaje que diga. Y en el tema de los deportes, yo creo que pues la gente experta Sí, en claro. cada disciplina, porque no todas Claro, las es que disciplinas son aparte es iguales. distinto. En cada disciplina, que los expertos, la gente que sabe, decida. 100%, En cada una estoy de de las. acuerdo. Sabes que aquí sí podemos incluir, aquí no, porque es muy complejo. Es muy complejo, pero sí creo que o sea, por ejemplo, si tú pones al equipo de básquetbol de Alemania con el equipo de básquetbol de Perú, las estaturas son completamente distintas. Aunque el género sea el aunque sea mismo. el mismo género. Entonces, ahí hay un error en la Matrix, que no tendría por qué ser por género nada más, sino, no sé cuál es la respuesta, pero solamente creo que no está funcionando como está ahorita. Es una gran y muy compleja. Muy compleja. Muy No tengo la compleja. respuesta. Y también siento que en estas conversaciones tan complejas, a todos nos da por opinar cuando no tenemos ni idea. 100%. ¿No? Entonces, como de, pues no hay que opinar de todo. Exacto. O sea, si no sabes, sí, hay veces, o sea, hay temas que sí nos importan, que sí decimos, oye, yo más o menos le sé a esto, y le entro al quite, y hay otros en los que no. Entonces, 100%. no hay que opinar de todo. ¿Tú sientes que las generaciones que vienen detrás de ti vivirán una libertad de identidad más sencilla? ay, pues yo espero, mira, no sé, porque, o sea, yo creo que para que eso pase,
las crianzas tendrían que ser distintas y yo no lo veo pasando todavía. O sea, sí veo a personas que están criando ya sin género o permitiendo que sus hijos elijan sus pronombres desde el inicio de su crianza, pues, pero no lo veo pasando al 100%. Entonces, yo creo que sí va a pasar, pero no sé si es así de que luego. O sea, yo no sé si yo voy a estar viva para ver eso, pero sí creo que es una tendencia, pues, sí es una tendencia a empezar a ver que los gender reveals no funcionan, que el ponerle a tu bebé la playera del tu equipo de fútbol favorito sin preguntar, son cosas que ya tenemos que empezarnos a cuestionar, pues, para que justamente las infancias puedan vivirse en plena libertad. Esa era una pregunta que te tenía. ¿Qué pasa con las gender reveal parties? Ay, pues mira, la respuesta corta es que a mí me parece una fiesta muy transfóbica. O sea, me parece transfóbico porque eso es asumir que todas las infancias y todos los bebés se identifican con el género que se les asignó al nacer. Y eso no es verdad. El 0.5% de la población somos personas trans. Y eso es muchísima gente. No, parece que es poca, pero es muchísima gente. Entonces, pues si empezamos ya el rosa y el azul desde niñez y el rosa trae, no nada más es el rosa, porque ay, qué bonito el rosa y el azul, pero que todo lo que trae el rosa y todo lo que trae el azul, pues es no permitirle al bebé desarrollarse de manera libre, sino solo es este camino el que te toca y todo lo demás ni lo voltees a ver. Y sin contar que hay veces que se emocionan y otras que hacen caras y está Digo, rudo. súmale, porque el género, o sea, todos esos videos de todos los papás enojados porque no es niño su hija, ¿no? Y eso es como, es que el género es un peso muy fuerte. Sí, bueno, en China, cuando durante muchos años solamente se permitía tener un hijo. Varón. Sí, o sea, puedes tener solamente una criatura, pero muchísimos casos, cuando nacía una hembra, la tiraban a la basura. Sí. O sea, porque había un tema en la masculinidad, incluso hasta legal, que si voy a tener solamente uno, que sea niño. Y, o sea, eso es una violencia terrible. Afortunadamente, ahí medio se arregló, pero... Ajá, pero es que eso pasa, o sea, así está en China, pero aquí también permean desde otro tipo de cosas. Yo he escuchado mamás de que, ay, es que tengo 2 hijas y, ay, qué fuerte, porque les va a pasar todo esto y esto y esto. Así, nacer mujer es toda esta condena. No, espérame. ¿Qué le dirías a la gente para cerrar, Paulina? Ha sido increíble, la verdad. Es que este tema es bueno. ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha o nos ve respecto a este tema? Como tu cartita a Santa Claus. Ay, mi cartita a Santa Claus es que, primero, les dejo la pregunta de que se hagan a ustedes como, ¿soy lo que quiero ser o lo que la sociedad me dijo que fuera? O sea, creo que esa es la primera pregunta. O sea, como, y se la hagan diario, porque pueden cambiar las respuestas. Y ya con eso va a permear en todas tus decisiones, porque entonces es cuestionarse nada más si lo que estás haciendo es seguir el caminito que te dijeron o si la estás tomando las decisiones conscientemente por lo que tú quieres, porque siento que también eso nos permite ser personas mucho más felices y como con control de nuestra existencia y nuestra libertad. Y también con las niñas sí, como que existe todo eso, no, con las niñas no, pero es como en las infancias es en donde están las respuestas y no tener miedo a darle a las infancias toda esta información de la diversidad sexual, de las disidencias, de todas las posibilidades, porque no es malo, porque pensamos que las niñas no van a recibir esta información porque está mal. No confunde, al contrario, creo que genera una luz, ¿no? 100%. Paulina, ¿dónde te encontramos? En @lepaline, estoy en todos lados. Búsquenme y ahí les puedo responder sus preguntas. En todos lados que estás también en Instagram, Twitter. en TikTok, en Twitter, ahí estoy. La verdad solo me meto a veces nada más a ver porque la gente se pone mal, pero me gusta mucho esa red porque soy señor. La verdad es la red de señor que me gusta ver. Se pone violento, pero sí, ahí hay información también que está chida. Entonces, en todos lados estoy. ¿Hay algún tipo de literatura o alguna persona que tú sigas que nos puede dar luz? Bueno, un libro que yo le digo a todo mundo que se llama La invención de los sexos, que justamente, de Lu Xixia, que justamente habla de cómo en la medicina, y ya para cerrar, todo ha sido en experimento de los cuerpos masculinos y ratones masculinos, y todo es en la masculinidad porque... Los cuerpos femeninos tienen más factores y entonces es más complicado analizar las cosas. Y entonces la medicina pues está sesgada hacia un tipo de respuesta. Entonces es justo el cuestionamiento de si es verdad que existe el cerebro de hombre y el cerebro de mujer o simplemente eso es algo que nos dijeron. Pues fíjate que entrevistamos aquí una neuróloga y ella nos dijo, o sea, es una realidad neurológica y biológica que el cerebro del hombre no es igual al cerebro de la mujer. Pero también es una realidad y esa gente que usa la ciencia para justificar su transfobia, que el cerebro de las personas trans no pertenece ni a uno ni a otro. Y eso me pareció, o sea, me voló la cabeza porque dije, claro,
La ciencia estudia lo que sucede. La gente estudia lo que sucede. La transexualidad ha existido desde hace miles de años y es algo que está presente. Y la ciencia lo que lo está ahora, sabemos un poco más, pero aún estamos muy en pañales. Pero el hecho de saber que el cerebro de las personas trans no está en ninguno de los dos lugares, justo valida las identidades como la tuya. 100%. Dices, qué bonito, porque toda esa gente que usa que la biología, que la ciencia, tómala, te equivocaste, Exacto, carnal. la ciencia dice que no. Ha sido un placer, Paline. Ay, muchas gracias por invitarme. Oigan, vayan a ver 7 veces a Dios. Vayan. Fíjate que le hemos dado muchas vueltas a cómo contar una historia desde el amor no binario. Invítenme, yo les ayudo. Fíjate que a mí me ha costado mucho trabajo porque obviamente no es mi experiencia y no es algo nuevo, pero sí es algo nuevo como está siendo nombrado. Claro, 100%. Y yo creo que en las historias de amor de la no binariedad hay muchísimo amor. O sea, y yo te lo puedo decir justamente de eso, como el poder expresarte con tu extrema identidad, así en la máxima libertad y que alguien te valida y te diga así y te amo más por cómo eres. Me parece que eso es muy mágico. Y creo que justo estamos también aprendiéndolo las personas no binarias en el camino, porque pues no existen ni siquiera historias que nos digan cómo hacerlo. Qué bonito. Yo creo que con eso me quedo. Estamos aprendiendo. Sí. Estamos creciendo. Yo creo que, como decía la versión él y él de 7 veces a Dios, el mundo nos jodió un poquito, pero lo estamos cambiando. Ay, sí. Nos toca. Y creo que gente como tú, Paline, mira, uno pone un granito de arena, pero tú estás poniendo el costalito. Muchas gracias. Y se agradece Alan. porque Gracias uno por aprende. invitarme. No, ha sido un placer. Vayan a ver 7 veces a Dios, 7vesesadios.com. Ahí encuentran boletos y sigan viendo Martes de Mártires. Mándenos sus preguntas, digan de qué quieren hablar. Siempre relacionado al amor, porque el amor mueve al mundo y no importa tu orientación sexual, tu expresión de género, tu identidad. Todos nos enamoramos, todos nos metemos un madrazo, a todos nos rompen el corazón. Es correcto. Ahora sí que si nos analizan el corazón sí Es igual. igualito entonces. Gracias. Gracias a ti. Bye, bye.